He nominado esta exposición El hombre y su vida de piedad comprensiva. Comprensiva en el sentido que comprende, que incluye muchas cosas. La vida de Cornelio es verdaderamente llamativa e instructiva. Cornelio era un romano, jefe de un centenar de soldados que mantenían en orden y subordinación a los judíos que tanto clamaban y esperaban su liberación. No es de extrañarse que ellos, los romanos, no tenían el favor de los judíos, pues como afirma un autor, lo que para tiempos de Jonás era Nínive, para el tiempo de los apóstoles era Roma. Pero el caso de Cornelio es singular, y es tan singular que este hombre es considerado como un hombre piadoso y temeroso de Dios por los mismos judíos. Este testimonio era tan evidente y significativo que es resaltado varias veces en una breve porción de la Biblia. Este hombre era un hombre de piedad personal, de piedad familiar. Nos dejó ver también su piedad eclesial en cuanto se puede, y era de buen testimonio a los de afuera. Ese sería el orden que vamos a seguir en nuestra exposición, sabiendo que mi último punto sí será imposible tocarlo, y es su piedad hacia afuera, su testimonio hacia el mundo, pero al menos queremos mirar y derivar de la vida de Cornelio su piedad personal, familiar y, cómo no, lo que empezó a mostrar como un hombre perteneciente a la iglesia en el Nuevo Pacto. Por supuesto que la descripción de Cornelio es la de un creyente según el Antiguo Testamento, que fue ganado como un creyente del Nuevo Pacto. Déjeme explicárselo así. Sabemos que antes de la consumación de la redención de Cristo en la cruz, también había salvación, por supuesto. La pregunta es cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento. Nuestra confesión de fe nos ilustra al respecto diciendo: la virtud, la eficacia y los beneficios de la redención fueron comunicados a los escogidos en todas las épocas desde el principio del mundo, en las promesas, tipos, sacrificios y por medio de los mismos, en los cuales fue revelado y señalado Cristo como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo. Cornelio, si bien no se convirtió al judaísmo como tal, sí era considerado como un hombre íntegro, pero más aún, un hombre al que Dios escuchaba. Y esto sabemos que es imposible a menos que tuviese a Cristo como su mediador en esas promesas, tipos y sacrificios. Pero debido a que Cornelio vivió para ese tiempo único, singular e irrepetible, llamado de transición apostólica, al predicársele el Evangelio, que en sustancia ya había creído, fue convertido a Cristo y habitado por el Espíritu Santo como un creyente del Nuevo Pacto. Cornelio es parte de esos hombres que tiene un pie en el Antiguo Pacto y en el Nuevo, y creyó en sustancia en el Evangelio, que luego creyó formalmente. Sucesos únicos, irrepetibles, en el momento de transición apostólica. ¿Me hago entender? Eso no pasa hoy. ¿Por qué les digo todo esto, hermanos? Porque Cornelio es un verdadero creyente. Lo fue, y como un creyente podemos derivar de él rasgos distintivos de cualquier creyente. Lo que pasa es que si no entendemos esto, vamos a luchar, porque ¿cómo vamos a poner a un hombre que no es un verdadero cristiano como ejemplo de piedad para los creyentes del Nuevo Pacto? Por eso quise justificar que estamos hablando de un creyente del Nuevo Pacto. Ahora sí, basado en eso, vamos a derivar de él su vida de piedad. Ahora, habiendo aclarado Cornelio, mi pregunta es: ¿qué es la piedad? La piedad es una de estas palabras comprensivas en la Biblia. La piedad
bueno, no estamos hablando de piedad sinónimo de compasión, como ten piedad, no. La piedad aquí va a ser necesario precisarla, ya que es una palabra bíblica, se usa en algunos textos, por supuesto, pero va a tener que ser definida cuidadosamente porque hay otro concepto en la Biblia que es el impío. El impío, ¿qué es? El que no tiene piedad. Entonces muchas palabras van a tener su relación con la piedad, sea que la tenga o sea que no la tenga, así que es muy bueno y es necesario definir qué es la piedad. Bien, de forma sencilla, la piedad puede ser definida como esa forma de vida de un hijo de Dios que resulta de considerar las implicaciones de ser propiedad de y vivir para un Dios infinitamente santo. La piedad también puede ser definida como una respuesta reverente y espiritual del alma que conoce más y más a Dios tal como Él se ha revelado en las Sagradas Escrituras. Lo que le quiero subrayar es que la piedad no surge del vacío, viene del conocimiento espiritual de Dios mediante las Escrituras, pero este conocimiento vivificado por el Espíritu de Dios en el alma. Piedad es conocimiento, pero no solo conocimiento. Es santidad, es una vida, sí, pero no es solo eso. Tiene que ser derivado de un conocimiento de Dios aplicado por el Espíritu. Y este conocimiento no puede ser desligado del conocimiento de las Escrituras. Pero no es solo un conocimiento intelectual. Calvino dijo que la piedad es esa reverencia unida al amor de Dios que el conocimiento de Dios produce. Entonces déjeme darle una definición propia, y es que la piedad es la práctica de la santidad en todas las áreas de la vida, pero es esa particular manera de vivir en santidad nacida del conocimiento, admiración, reverencia y amor a Dios. Con esta definición me estoy cuidando, hermanos, de que usted piense que piedad es solo lo que yo muestro, pero también quiero cuidarme que piense que la piedad es solo lo que hay en mi corazón, que después de que soy regenerado ya absolutamente todo es piadoso en mí. No, son ambas cosas. La verdadera piedad produce fe salvadora, adoración reverencial, temor filial, sumisión devota y amor sincero. La verdadera piedad se contrapone a una profesión de fe meramente intelectual y legalista. Se contrapone a lo meramente externo, superficial y falto de sinceridad. Como lo puede ver, piedad es una palabra comprensiva en la Biblia que asume muchas cosas e implican muchas cosas más. Es como la tinta que colorea el agua, no solo afecta una parte de ella, sino toda. Puede que el agua sea más o menos teñida, eso es verdad, pero lo que quiero expresarles es que no existe piedad parcial. Puede que haya más o menos piedad en la vida, pero no podemos pensar que hay piedad parcial, como que soy piadoso en mi entendimiento, pero no en mis afectos. No, la piedad tiene la capacidad de influir todo, pero lo puede influir más. Por eso el apóstol Pablo dice, ejercítate para la piedad, dando por sentado que todo creyente tiene piedad, pero puede crecer en ella. Lo que no deseo que piense es que usted puede ser piadoso en una parte de su vida y en otra no. Lo que sí puede ser cierto es que pueda ser piadoso en un grado menor y otros puedan ser más piadosos. De manera que Cornelio nos muestra que era un hombre piadoso en todo el sentido de la palabra. En primera medida, mire a Cornelio y su piedad personal. Y por supuesto de allí vamos a derivar principios para nosotros de el hombre y su piedad personal. ¿Dónde empieza y dónde debe empezar la piedad personalmente? Note por favor los versículos 1 y 2 de Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, y a veces pudiéramos decir piadoso, es decir, temeroso de Dios,
con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Esta descripción que hace Lucas, siendo inspirado por Dios, no es menos que ciertísima. Aquí está escribiendo un hombre inspirado por Dios, Lucas. Y entienda que Lucas tiene los ojos entrenados para saber dónde hay o no piedad. Así que no le va a decir que un hombre es piadoso simplemente porque le engañó sus ojos. Pero inspirado por Dios, Lucas dice que ese hombre era piadoso, temeroso de Dios y oraba siempre. De manera que usted puede ver que Cornelio es ese tipo de hombres que practica la santidad en todas las áreas de la vida. Es piadoso, es temeroso con Dios, ora a Dios siempre, pero también tenía buen testimonio con los demás. La piedad de corazón no se puede encarcelar. Si una persona es piadosa en el alma, ésta saldrá por los poros e influye, por los poros del alma quiero decir, e influye, por supuesto, las acciones. Por eso, no solamente era piadoso y temeroso, sino que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba. Ahora note las palabras del ángel de Dios, y aquí el testimonio se corrobora. ¿Por qué? Porque el primer testimonio lo dio Lucas, inspirado por Dios, pero aquí es Dios mismo, versículo 4. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo el ángel de Dios: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Que Lucas inspirado diga que ese hombre es temeroso tiene mucho valor porque está inspirado por Dios, pero que Dios diga: usted es temeroso de Dios y yo he escuchado sus oraciones y recuerdo todas sus limosnas, eso es significativo. Es una declaración que el cielo selló para nuestro provecho de que Cornelio era un hombre sincero y auténtico en la piedad. Pero note el versículo 22, ahora quienes van a hablar son sus siervos, los que él tenía a su cargo. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Y aquí, hermanos, podemos hablar del principio bíblico del testimonio. Por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, y aquí Lucas lo dijo, Dios lo dijo y sus siervos lo confirmaron. Este era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Ahora considere que aquí un cuarto testimonio, el apóstol Pedro, que tuvo la oportunidad de mirar a Cornelio, versículos 30 al 35. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, 3 de la tarde, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios, etc. Más adelante dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. 4 veces en un mismo texto se nos dice que Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios. ¿Cuánta necesidad hay de hombres estilo Cornelio? Hombres de piedad real, viva, consciente, que tengan testimonio, que hombres entrenados por Dios puedan decir: ese hombre es piadoso, pero sus siervos puedan decirlo, su familia pueda decirlo, y el cielo selle ese testimonio. Hombres de entrega, fiel al Señor, de oración, de ayuno, de entrega. Hombres que vivan para Dios en el secreto de su corazón, en medio de sus hogares, con buen testimonio con los de afuera. El varón debe saber que no debe ser piadoso porque es padre o esposo. Y entiéndase bien, los varones no debemos tener como motivación para la piedad el hecho que somos padres o esposos, sino porque somos hijos de Dios antes que todo eso. Hermanos, nosotros no oramos porque tenemos una familia que conducir, no leemos la Biblia para saber cómo pastorear a nuestra esposa, no nos consagramos al Señor por causa de nuestro rol, sino que buscamos al Señor de todo nuestro corazón por la obra de salvación hecha en nuestras almas, porque hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, porque el Espíritu
nos ha sellado como hijos del Señor, porque hemos recibido el poder de una vida nueva para andar en novedad de vida delante de Dios con limpia conciencia. Lo que ocurre es que si usted amarra su piedad a su rol y a sus deberes, entonces si es reducido como Job, se le irá su piedad con todo lo demás. Vea, los pastores se nos dicen lo siguiente: nunca cometa el error de leer la Biblia solo porque tiene que ir a predicar. Nunca ore solo por el hecho que usted es pastor. No, que el día que usted no sea pastor, entonces ¿qué pasa? Pues no ora, no lee la Biblia. Ahora se lo aplico a los varones. Hermanos, no amarren su vida de piedad al hecho que son padres o esposos, porque si son reducidos como Job, ¿a dónde les queda la piedad? ¿Por qué somos piadosos? ¿Cuál es la motivación? Que somos hijos de Dios, que hemos sido rescatados por el Señor, que se nos ha dado su Espíritu, que somos herederos de la vida eterna. Si el hombre progresa en su vida de piedad desde su interior, motivado por el amor al Señor y la gloria de Cristo, quien le salvó, si su anhelo es vivir una vida de santidad delante de Dios, entonces de forma consecuente esta piedad irradiará los demás ámbitos en los que se mueve. Pero si empieza al revés, anhelando piedad en su testimonio, piedad en la iglesia, piedad como padre, piedad como esposo, sin ejercitarse personalmente en la piedad, el trabajo le resultará infructuoso y desalentador. Está mal enfocado, mal motivado, y es la mejor manera de pendular entre el legalismo y el autoritarismo por un lado, y el desánimo, la pereza y el descuido por el otro. Usted, para ser piadoso, necesita la motivación correcta, o si no, se desanima, se desalienta, si no es que va a empezar a ser legalista y autoritario, o por otro lado descuidado, perezoso o desanimado. El intento de ver piedad en su familia sin tener piedad propia le será entorpecido por la conciencia de los que viven con usted. ¿Por qué papá desea que oremos si él no ora? ¿Por qué nos exhorta a obedecer si él es reacio a los mandatos de Dios? ¿Por qué pide buen carácter si él es difícil de carácter? El varón debe saber que todo empieza en la vida privada, tanto en el corazón como en su propia mente, como en el cuarto secreto. O dígame usted dónde Dios encontró a Cornelio. ¿Detrás de un púlpito? No, mi hermano, estaba en su casa ayunando y orando solo, detrás de la puerta. Sabemos que los esposos y padres somos líderes, pero eso significa que vamos primero, que vamos delante de ellos, no solo que damos órdenes. Hombres desean autoridad, pero no liderazgo. Y en esto correctamente un puritano afirmó: cuanto más se vea de Dios en ti, en tu conocimiento, santidad y en una vida irreprochable, mayor será tu autoridad a los ojos de toda tu casa que tiene temor de Dios. Pero el pecado te hará despreciable y vil. La santidad, como imagen de Dios que es, te hará honorable. ¿Está capacitado un impío para gobernar a su familia en el temor de Dios si él no le teme? ¿Es apto para protegerlos de la pasión, de la embriaguez, de la glotonería, de la lujuria o de cualquier tipo de sensualidad cuando él no es capaz de apartarse de todo ello? ¿Acaso tu familia no menospreciará tus reprobaciones si tú mismo las contradices en tu vida? ¿Sabes que esto es así en el caso de los predicadores impíos? ¿No ocurre esto también con todos los que están en alguna posición de gobierno? La piedad comprensiva incluye, en primera medida, la piedad personal. La piedad personal. Yo no estoy asegurando que la piedad personal necesariamente concluirá en la piedad alrededor. Pero le puedo decir algo, que si va a haber piedad alrededor, es porque hay piedad personal. No se convierta, lo que le quiero decir, en el primer tropiezo
para que Dios bendiga su hogar. Su hogar. ¿Quiere autoridad? Tiene que servir al Señor. Prosigamos. El hombre y el cuidado de la piedad familiar. ¿Es Cornelio un hombre que mostraba piedad en la familia? Miremos si eso es lo que dice la palabra del Señor. Son muchas las responsabilidades de los varones en su familia, sea el hombre soltero frente a sus padres y hermanos, como el hombre casado y el hombre que tiene numerosa familia. Miremos el versículo 2, lo que dice de Cornelio, Hechos 10:2. Piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este hombre tuvo la habilidad que concede la gracia para guiar a su familia en los mismos caminos en los que él andaba. No era un hombre diciéndole a los demás, anden en el camino que yo no quiero andar, sino que él tuvo la gracia de Dios para conducir a su familia en los mismos caminos en los que él ya recorría. Recordemos que la casa aquí, cuando dice la Biblia que era temeroso con toda su casa, la casa aquí no es solo su esposa y sus hijos, sino que aquí estaban incluidos hasta sus criados, y en el contexto sabemos que aún soldados suyos hacían parte de su casa. La piedad era un patrimonio de la familia. No solo Cornelio andaba allí, sino que el temor del Señor y la piedad se vivía en su casa. Eso significa que el conocimiento de Dios, a través de las Escrituras, aplicado por el Espíritu Santo, que produce adoración reverencial, fe salvadora, temor filial, sumisión devota y amor, era la norma que se apreciaba en su hogar. Note luego los versículos 7 y 8, cómo este hombre no tenía que imponerse con rudeza sobre los suyos, porque de lejos se nota que se había sabido ganar el corazón de ellos. Dice 7 y 8, oído el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Note usted que no tuvo que amenazarlos de dar la orden 100 veces, les habló de su experiencia religiosa con naturalidad y ellos obedecieron. Esto es de resaltar, hermanos, cuando miramos nuestra propia casa, ¿no? Este hombre se supo ganar el corazón de un soldado rudo, dice que era devoto a él, y unos criados. ¿Se lo nota? No empezó pero vaya hombre, o mire a ver cómo, no hermanos, esto es piedad. Usted no construye esto en una semana, usted lo construye sobre sus rodillas, cada día, eso se construye a los pies de Cristo, humillándose ante el Espíritu de Dios. Eso no se construye artificialmente. Usted no se gana el corazón de la gente de forma artificial o legalista o autoritaria, ni mucho menos siendo débil. Aquí el Espíritu de Dios debe poner su mano sobre su corazón para que los que están bajo su cargo anden en la piedad. Aquí donde el cuarto secreto cobra valor. Ahora note el versículo 22, el reporte de los siervos al apóstol Pedro. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Qué bueno que no dijeron Cornelio, que nos mandó decir que él era justo y temeroso de Dios, para que viniera usted. No, estos hombres consideraban. Él no tuvo que dar grandes explicaciones a sus siervos. Mire, es que se me apareció un ángel, yo sé que no les ha hablado de mi fe, les voy a decir, yo creo en eso. No, eso era parte de su vida, que tiene buen testimonio en toda la nación, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír su palabra. Mire el respeto, el aprecio que los de su casa tenían de él. Versículo 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos.
Si se me permite hacer este comentario por vía de contraste, Cornelio no solo tenía la capacidad de convocar a su casa, sino que pudo llegar a convocar a sus amigos íntimos. Lo decimos porque vemos con sorpresa que a veces los varones no tienen la habilidad de tomar ni a uno solo de sus hijos para sentarlo a que le escuche la palabra de Dios. No la tienen. 2, 3 años. Su hijo, puedo hacer una palabra, le amo en el Señor. Y tenemos confianza entre las dos iglesias. Es como un salvaje. No está entrenado a escuchar órdenes. Y si las escucha, papá no es la persona a la que es para obedecer, no es la figura a obedecer. Imagínese niño de 2 años a los 17. No pueden con uno ni con dos. Para lo más valioso, para escuchar la palabra, no. Cornelio convocó a sus parientes y amigos. Como usted lo ve, no los presionó, no los amenazó. Este hombre había trabajado. Y dice la Biblia que ellos estaban esperando a que Pedro viniera. Así que, ¿qué nota usted? Que ellos no tenían la certeza que Pedro viniera, pero al menos él pudo tenerlos expectantes a la predicación de la palabra de Dios. Como usted ha podido experimentar, hacer estos ejercicios piadosos no es posible si usted no ha sabido ganar el corazón de los que viven con usted. Porque los hijos no están en nuestros devocionales y porque algunos que están hacen mala cara. ¿Por qué? No se ha sabido ganar el corazón por la vía de la piedad. Sí, la vía de la piedad incluye autoridad, pero es más que eso, es más que eso. No solo es relevante el dato del versículo 30, donde se nos afirma que a las 3 de la tarde este hombre estaba ayunando en casa. Y déjeme abrir aquí un paréntesis, hermano. Ayuno. Yo sé que muchos de aquí estuvieron entrenados a pensar del ayuno como un intercambio de favores para con Dios. Como una manera de presionar a Dios con una especie de huelga de hambre, para que Dios hiciera su voluntad, desconociendo los medios regulares por los que Dios obra en los corazones. Borre eso, pero no bote todo el principio. El ayuno es un principio bíblico. Sí, reformados, hay cosas que hemos votado junto con el carismatismo. Principios bíblicos los hemos arrojado junto con los malos conceptos y las malas prácticas. Es bueno que si decimos solo la Escritura, entonces la Escritura, dice la Biblia, cuando ayunes. ¿Cuándo está abrogado eso? Que tendrá usted que aprender cómo, por qué, para qué, cuándo. ¿Me hago entender? Es otra cosa. Pero aquí este hombre estaba a las 3 de la tarde ayunando en casa. ¿Sí? Donde manifestaba su piedad, no lo dejaba para el sábado, el día de la sinagoga, para que todos le dijeran, ay Cornelio, ¿qué te pasa? Ayunando. No. En casa. ¿Sí ve cómo se gana la autoridad, la piedad? ¿Y en dónde? Versículo 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Hermanos, Cornelio es una de las personas en el Nuevo Testamento que nos enseñó que cuando se expone la palabra de Dios, cualquier lugar se convierte en presencia de Dios.
Mire la solemnidad con la que él convocó a su familia. Estaban en su propia casa. ¿Y sabe qué le dice a Pedro? Aquí estamos todos nosotros en presencia de Dios. Cuando se convirtió de la sala de Cornelio en presencia de Dios, cuando estaban a puertas de escuchar la palabra de Dios. No era ese devocional descuidado, con el televisor prendido y con los celulares en la otra mano. Se abre la Biblia y ese lugar queda convertido en presencia de Dios. Calle delante de Él toda la tierra. La piedad familiar es también comprensiva. El varón piadoso lo será para con todos, y su piedad influirá de muchas maneras a quienes viven con él. En caso que sea un varón soltero, su piedad, es decir, yo no soy papá, yo no soy esposo, en caso que sea soltero, la piedad de un varón podrá recordar en las palabras de 1 Timoteo 5:4, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Hijos varones, mujeres también, pero me dirijo a los varones solteros, antes de que se case, ¿dónde debería estar mostrando su piedad? Con sus papás, recompensando lo que ellos hacen cada día por ustedes. El hombre casado tiene como labor piadosa, por ejemplo, santificar personalmente a su esposa. No es pastor, hable con mi esposa. No. Maridos, amad a vuestras mujeres, Efesios 5:25 y 26. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Todos los maridos tenemos la obligación personal de santificar a nuestra esposa por la palabra. ¿No es que es su carne? ¿No dice la Biblia serán una sola carne? Ella no es una sola carne con su pastor, pero con usted sí. La persona más cerca a su corazón, que es usted, debería influirla más para el Señor. La vida de piedad también se muestra para con los hijos, pero nótese, no con los hijos en general, sin ninguna sensibilidad, sino bajo el principio de piedad de 1 Tesalonicenses 2:11. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. ¿Tiene hijos? Entonces su responsabilidad, así como tiene una sola esposa y tiene la responsabilidad personal de enseñarle y santificarla a ella, tantos hijos como tiene, entonces tiene la responsabilidad de pastorear el corazón de cada uno de ellos, no en general, no al bulto, sino uno a uno. Exhortábamos y consolábamos a cada uno, uno a uno. Cada uno de acuerdo a su carácter, a su edad, a su madurez, a sus necesidades y a sus pecados. La piedad en familia incluye una orientación singular en el hogar. ¿Sabe quién le pone el tono al hogar? El tono, ¿reconocemos esa palabra? La característica del hogar, como el colorcito del hogar. Hermanos, los padres, note lo que dijo Josué: si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, mi casa es esto, usted verá qué hace con la suya, usted verá qué hace con su familia, pero mi casa es esto. ¿Quién le puso la definición, el tono, la orientación al hogar? El hombre. Génesis 18:19, Dios diciendo: porque yo sé que mandará Abraham, porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí,
Dios, ¿qué pensaba de Abraham? Que quién le pone la característica, la orientación a la familia, a las señoras. Gracias por ayudarnos, hermanas. Pero ¿quién le pone la orientación al hogar? Es decir, ¿quién dice, vamos para este lado y en esta casa es esto? Es este el color que tiene, es esta la orientación. Estamos remando, es para allá. ¿Quién tiene el timón en el hogar? Yo sé que Abraham mandará a sus hijos y su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios sabe que Abraham mandaría, ordenaría, instruiría, apelaría, razonaría, argumentaría para que la familia guardara ese tipo de vida distintivo del pueblo de Dios. Y aquí está la autoridad piadosa. Abraham no sugeriría, diría, hijos, si queréis, sino mandaría. Pero no es mandar sin piedad. Aquí estoy hablando de un hombre piadoso que manda. No es hombres sin piedad que mandan. Por eso hay rebelión en los hogares. Las responsabilidades de piedad a nivel doméstico del varón incluyen la adoración familiar. No puede ser que un creyente bajo las sombras del Antiguo Testamento tenga mayor devoción que los creyentes bajo la luz y la sangre de la cruz. Muchos padres, aún luego de años en el Evangelio, son negligentes en su búsqueda familiar de Dios. ¿Cuándo aprenderás la lección de reunir a tu familia con la mayor frecuencia posible para adorar a Dios y recibir instrucción bíblica? ¿Cuánto tiempo vas a tomar para hacer esto que es un derivado natural de la piedad? ¿Cuánto tiempo, hermanos? Dice el mismo puritano, tu esposa es como tu propia carne, tus hijos son partes de ti mismo, la naturaleza misma nos ata en afecto más tierno hacia ellos. ¿Quién debería preocuparse más por el alma de los hijos que los propios padres? Si tú no provees para ellos y los matas de hambre, ¿quién entonces los alimentará? Por tanto, si alguna vez has tenido corazón de padre, si te importa lo que ocurra con las almas de tus hijos para la eternidad, conságralos a Dios, enséñales su palabra, edúcalos en santidad, frénalos de pecar y prepáralos para la salvación. Sin duda que la piedad familiar también se verá en el ejercicio del varón para que su familia guarde el santo día de Dios. Éxodo 20, 8 al 10 es un texto muy conocido por todos. Por supuesto que en general es un mandamiento que abarca a todos, independientemente de su posición, sexo. Dice, acuérdate el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes padres? ¿Quiénes esposos? ¿Usted es un hombre piadoso? Entonces escuche, lo guardarás tú, tu hijo, tu hija, tu empleado, tu empleada, tu bestia, tu extranjero. ¿Te ven a visitar? Sí. Está dentro. ¿Sí? Que mi mamá me vino a visitar, no vamos a ir a la iglesia. No, es al revés, hermanos. Mamá me vino a visitar, vamos para la iglesia. ¿Sí ve cómo hemos trastornado la autoridad? Sin embargo, deberíamos preguntarnos cuando dice tú, tu hijo, tu hija, ¿quién es el tú aquí? El versículo 17 nos da la respuesta. Se dirigía a los varones particularmente, asumiendo que los varones al recibir la instrucción iban a ordenar su casa alrededor de los mandamientos de Dios. No se le pide al hombre que la mayoría de tu familia guarde el día del Señor.
Los que quieran. Hijo, ¿quieres hoy ir a la...? Sí, bueno, está bien. Y tú, criada, ¿cómo te sientes hoy? Estoy indispuesta. Ah, está bien. Hoy voy solo. No. Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Y eso lo decían los judíos de él. Entonces, ¿qué usted piensa que hacía Cornelio bajo el antiguo pacto? Todos adentro. Esta es la casa. Esta casa ya tiene un tono, una característica, una orientación. Esto es lo que somos. No hay opción. Los padres somos responsables de esto y no solo del día del Señor. Les recuerdo lo que dice nuestra confesión de fe en el párrafo 8, el día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos. Así que ¿dónde empieza nuestra mayordomía como varones? En el día del Señor. Antes. Sí, papá. No es el domingo. Bueno, mi amor, en una hora quiero a los niños todos y el desayuno y el almuerzo para esta tarde porque, ¿sí ve, pastor? Estoy, mire, piadoso con la familia. Dígame el sábado, ¿cómo empieza su piedad en el día del Señor? Dígame el sábado. ¿Qué hace para que el día del Señor, aún su esposa sienta que es día de descanso? Dígame usted qué está haciendo. Ella es una servidora y también necesita un día de reposo. Yo no estoy diciendo, hermano, entonces cada 8 días restaurante. No. ¿No puede administrar las cosas en su hogar? Para que ese día ella tenga lo menos que hacer y diga, en efecto, es un día distinto a los 6 anteriores. Allí empieza todo. El día antes, lo dijo nuestra confesión de fe, qué sabiduría, ¿no cree? La responsabilidad del padre empieza el día anterior. Usted puede leer Éxodo 16. Si el papá está interesado en que su esposa y sus hijos se expongan, entonces buscará administrar las cosas para que ese día, sí es necesario, sí, cocinar, servir, comer, sí, eso es necesario, pero de una forma en que el día sea aprovechado. No vaya a ser como el hombre desafiante de Números 15:32, que en un día de reposo se levantó a recoger leña. ¿Sabe qué pasó con ese hombre? Dios no le tuvo nada de paciencia. Hay veces que Dios es lento para la ira. Pero hay veces, hermanos, no hay paciencia. Una vez recogió leña, no volvió a hacerlo una segunda vez. Ya usted sabe. ¿Ahí terminan las responsabilidades domésticas del varón? No. No debería. Y aunque sabemos, hermanos, que trabajar en la obra del Señor, es decir, trabajar en la iglesia, servirle a los santos, tiene que ver mucho con los dones que Dios nos da. También es cierto lo siguiente, que la piedad familiar va a influir en la familia para que ésta quiera servir a los santos. Escuche bien esto. Si un hombre es auténticamente piadoso, es personalmente piadoso, con amor, con liderazgo, con habilidad, bajo la gracia de Dios, ha sabido conducirse él mismo, conducir a su familia en el temor de Dios, ¿no es lógico que su familia le tome aprecio a la iglesia? ¿De dónde viene el que muchos hijos y aún esposas le tengan artera a la iglesia? ¿No será que no hemos podido influir con la piedad para que no solo nosotros amemos al pueblo de Dios, sino que ellos también le amen? Dios es honrado cuando amamos su pueblo. Y así como un hombre piadoso amaría al pueblo de Dios, ¿qué se espera de un hombre piadoso que ha sabido guiar a los suyos en el temor de Dios? Que ellos también amen al pueblo de Dios. Y aunque yo sé que a veces muchos servicios en el pueblo de Dios requieren dones, hay otros servicios que no requieren ningún don, sino el don especial que se llama amor.
Yo os enseñaré un camino más excelente. ¿Cuál es? El amor. En Hechos 21, 8 y 9 se nos dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista. Hermanos, estoy leyendo Hechos 21, solo como un apunte. Hechos 21 está después de Hechos 10. Y en Hechos 10, ¿de quién hablamos? De Cornelio. Cornelio vivía en Cesarea. ¿Cómo es que en Hechos 21 encontramos ya una iglesia en Cesarea? ¿Tendrá alguna relación? Es muy posible. Dice que el apóstol Pablo fue a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7 diáconos, pasamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Le parece raro que un hombre como Felipe hubiese tenido hijas sirviendo a Dios? A mí no me parece extraño. ¿Por qué? Porque en Hechos 6 se nos dice qué tipo de hombre era Felipe. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron entre otros a Felipe. Felipe, hermano, era un hombre que amaba a Dios, era piadoso, servía a Dios. ¿Qué tenía en familia? Hijas que amaban al Señor y le servían. Aquí al menos hay un hombre consagrado a Dios, que fue el medio para tener hijas consagradas a Dios. Es más, es un evangelista que supo cómo tener hijas vírgenes en su casa. Eso es muestra de piedad, ¿no cree? Tener hijas vírgenes en su casa. Eso es piedad. Me temo que muchos hijos no quieren saber de Dios, ni mucho menos de su servicio, por causa de la impiedad de sus padres. Primera los Corintios 16, 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos, la familia, se han dedicado al servicio a los santos. Estéfanas, otro hombre piadoso, ¿sí ve? No escribió una carta apostólica, no fue el gran predicador, no fue conferencista, pero ¿qué hizo con su familia, hermanos? Toda ella servían a Dios. Este hombre, bajo el temor de Dios, la guía de la palabra y la ayuda del Espíritu Santo, supo cómo guiar a su familia para amar y servir a los santos, volviéndose ejemplares en toda una región, en la región de Acaya, que ni siquiera una ciudad, ni siquiera un barrio, en toda una región. Mire, esta gente se ha dedicado a esto. Romanos 16, 11, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Narciso, otro hermano que fue usado para que toda su casa sirviera a Cristo. Qué bendición, hermanos. Nosotros nos hemos sabido acomodar a que, está bien, yo soy el único que sirvo al Señor. Pues gloria a Dios, sí, creemos en el llamamiento eficaz y todo eso, pero también creemos en el evangelismo y en la vida piadosa. También creemos eso, no se le olvide. Romanos 16, 5, hablando de Aquila y Priscila, dice: saludad también a la iglesia de su casa. Filemón 2, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Ahora, no razone que la solución para una familia falta de piedad es que una iglesia funcione en su casa. Ah, ya sé, pastor, yo tengo una familia bien descuidada de piedad. ¿Por qué nos reunimos a hacer cultos en mi casa? Oh, hermanos, esa es la manera más externa y descuidada con la que podemos aplicar estas cosas. Lo que le deseo que note es que para el Nuevo Testamento no era nada extraño ver familias completas sirviendo al Señor, conformando y edificando iglesias. Segunda Timoteo 1:16, tenga el Señor... Y aquí con esto termino, hermanos, no me alcanzó el tiempo para más, pero quiero terminar con esto. Segunda Timoteo 1:16 me parece un punto culminante, climático de la piedad familiar.
Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo, ¿y qué es lo relevante de 2 Timoteo? ¿Sabe usted qué es 2 Timoteo para el Nuevo Testamento? Casi la última carta que el apóstol Pablo escribiría, eso es lo que se cree. Es decir, tenemos un apóstol después de muchos años de ministerio, lo tenemos como ninguno quiere terminar el ministerio, solo y abandonado, en una prisión. 2 Timoteo 1:16 dice, tenga el Señor misericordia de la casa o de la familia de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Aquí el testimonio de una familia cuya función, cuya meta, cuyo uso en el Nuevo Testamento fue en un momento histórico levantar las manos cansadas de un apóstol viejo, habilitándolo para su servicio. Qué lindo pasar a la historia bíblica, no por una onda, no por un milagro, no por una fosa con leones, no por una proeza, sino como quienes visitaron, alimentaron, cubrieron, sufrieron la burla por acompañar en una miserable prisión a un apóstol débil, aparentemente derrotado. Gracias, casa de Onesíforo, por su aporte para que el Nuevo Testamento fuera completado. Si usted hubiese vivido con su familia en ese tiempo, ¿queda completo el Nuevo Testamento? ¿O Pablo muere antes? Gracias a Dios por Pablo, pero gracias a Dios por la casa de Onesíforo, que se acordó de él estando en prisión. Esa gente amaba a Dios y amaba al apóstol, y qué bien nos hicieron, hermanos. La norma en el Nuevo Testamento eran familias completas, sirviendo al Señor. Y usted sabe que eso no lo podemos hacer por la vía de la carne. Pero Dios ha establecido medios para recobrar la piedad. Cornelio nos enseñó que era un hombre piadoso personalmente y un hombre de ejemplar piedad familiar, tanto que sirvió a Dios y fue temeroso de Dios con todos los de su casa. Que Dios nos ayude, hermanos, que su palabra santifique nuestros corazones, se ponga con fuerza sobre nuestra conciencia, para que seamos hombres piadosos. Dios quiera que esta generación conozca muchos de esos, para la gloria de Dios. Oremos.